Bienvenidos a esta que será la segunda entrega de esta serie de presentaciones que tenemos en torno al informe Estado de la Nación 2024, que como hemos dicho fue dado a conocer recientemente y del cual venimos desglosando algunos temas. Les presentábamos en el capítulo previo un esbozo general de los datos, ¿verdad? Y también ya les hemos ofrecido una entrevista para ampliar elementos relativos a los aspectos más sobresalientes que tiene el informe. Es un documento de casi 400 páginas, si lo buscan completo, así que tiene cualquier cantidad de información. Nosotros en estos ejercicios estamos tratando de sintetizar algunos de los elementos más importantes, comentarlos para ustedes, pero les recuerdo siempre pueden buscar en el sitio del Estado de la Nación el documento completo o los capítulos de interés de cada uno de ustedes para que puedan detallar elementos que les vamos presentando. En esta ocasión estamos con Brandon Esquivel, compañero de la redacción de Despertar.cr, que trabajó algunos de los temas en las notas que ya les hemos ido presentando en el sitio en internet. Vamos a hablar con él de la parte que tiene que ver con lo social, abarcando también aspectos relativos al tema de salud que vienen en este informe 2024. Brandon, bienvenido. Un saludo, don Reinaldo, y un saludo a todos los que nos ven en las plataformas de despertar.cr. Sí, ¿verdad? Como dice usted, pues ya la semana pasada se dio a conocer lo que fue el informe del Estado de la Nación 2024 y bueno, deja datos interesantes, sobre todo en esta parte social y abarcando salud. Y bueno, la parte social, ¿verdad? Que creo que es una de las cosas que mucho se le ha reclamado a la actual administración desde diferentes sectores, la población, la asamblea. Y también bueno que el ministro de Hacienda, ¿verdad?, también ha defendido, de hecho defendió un poco eso después de que se dio a conocer el informe un día después en un foro que participó. Entonces ahí pues estaremos hablando de todo eso un poco. Y les recuerdo también, porque ya lo hemos mencionado en las otras entregas, se dio a conocer el índice de competitividad nacional, que es un mapeo quizá un poco más amplio que el Estado de la Nación y un poquito más detallado, un poco más amplio por las fuentes que contempla. Incluso una de ellas es precisamente el informe del Estado de la Nación. Y por el otro lado nos ofrece datos desagregados por cantón. En este caso 82 cantones, a pesar de que ya son 84 cantones porque los dos últimos eligieron sus autoridades precisamente este año. De ese documento, que es también muy amplio, vamos a estar incorporando elementos en presentaciones específicas que vamos a hacer sobre el índice de competitividad nacional. Así que más adelante tendremos más contenido en relación con estos mismos temas, porque básicamente el cuadro es en principio el mismo. Pero vamos a concentrarnos en esta parte, en lo que tiene que ver con el informe del Estado de la Nación y, como hemos dicho, la parte de la política social. Hay un elemento sobresaliente, diría, muy sobresaliente de este informe, que es la forma, el porcentaje en que ha decaído la inversión en el sector social. Estamos claros, muy claros, en que los recursos que le ingresan al Estado no alcanzan. Pero aquí viene una discusión de cómo priorizar. Bueno, lo que se ha priorizado es básicamente que las cifras cierren, pareciera, de acuerdo con los datos que nos presenta este informe, que siempre aclaramos, está basado en cifras oficiales del 2023 y en algunos casos con elementos del 2024, pero básicamente con cifras del 2023. En esta parte hablamos de una reducción de un 22%, Brandon, sí, en 22%. La inversión social. Sí, el informe pues eso es lo que detalla, que en los últimos 3 años lo que es la inversión social ha caído un 22% por persona, digamos, en programas sociales por persona. Y el informe lo atribuye a que se ha cambiado quizás un punto, el punto en que se distribuye, ¿verdad?, aunque se aplica la inversión social.
¿Qué es lo que quiere decir? Digamos, el informe lo que dice es que en estos últimos 3 años se está optando por dar una inversión o una ayuda más asistencialista y no tanto enfocada en generar oportunidades o que las personas desarrollen habilidades para, digamos, lograr salir de la condición en la que están. De hecho, digamos, aquí lo que dice el informe es que entre el 2022 y el 2023 los recursos se destinaron principalmente a hogares en pobreza, y estos son liderados por mujeres con menores en primera infancia, personas adultas mayores o con discapacidad. Y dice que eso difiere del enfoque aplicado antes del 2020, cuando más recursos eran dirigidos a financiar beneficios para generar oportunidades de desarrollo para las personas en condición de vulnerabilidad a través de programas para estudiar o para capacitación laboral. Ese es un tema muy importante porque, vamos a ver, uno entiende que la forma en que se está planteando ahora puede favorecer las estadísticas oficiales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, porque esa discusión existió en nuestro país hace muchísimos años ya, en Chile, todos los aportes directos que se hacen a través de los programas asistenciales a las personas en condición de pobreza se toman como ingresos, se le da un valor. Vamos a ver, si se le da asistencia en salud, por ejemplo, entonces se le da un valor a esa asistencia en salud y se contabiliza como ingreso en términos monetarios para esa familia o para esas personas. Entonces eso hace que la cifra de pobreza al final baje, porque quienes reciben esa asistencia tienen unos factores de asistencia social que contribuyen a ponerlos por encima de la línea de pobreza, más allá de que el ingreso neto en realidad no se modifica. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, ese era un poco el sentido del programa Avancemos, que es uno de los que se mencionan en el informe y que a lo largo de esta administración pues, prácticamente lo han ido desapareciendo como parte del cambio en esta estrategia, y eso hace que esa parte de apoyo para las familias, para que puedan precisamente mantener a sus hijos en el sistema educativo, por ejemplo, se ha vuelto una debilidad porque no tienen ese apoyo y no tienen esa posibilidad que también ayudaba a que los padres de familia pudieran salir al mercado laboral y desempeñarse ahí y generar un ingreso. Sí, don Reinaldo, precisamente como usted dice, el programa de becas Avancemos es uno de los que se menciona en el informe. ¿Y por qué se menciona? Porque, bueno, de hecho el informe también lo que dice es que producto, digamos, de esta cadena de inversión social, los sectores más afectados han sido salud y educación. Educación, por ejemplo, dice que la inversión cayó por persona 1,6%, pero digamos en esa línea es lo que mencionan que los incentivos para estudiar también vienen siendo reducidos, que eso es el programa de becas Avancemos, es uno de esos incentivos. El informe dice que se ha recortado un 40% entre 2020 y 2024 y que las personas beneficiadas pasaron de 417.000 en 2021 a 290.000 el año pasado, es decir, 127.000 personas menos beneficiadas por el programa de becas Avancemos. Hace unos días, en un informe que daba la presidenta ejecutiva del IMAS en estas conferencias, que yo insisto, no son conferencias de prensa, pero en las presentaciones públicas que se hacen los días miércoles en la presidencia de la República, doña Yoleni León decía que el cambio ha permitido identificar mejor a los beneficiarios y direccionar mejor las contribuciones que hace particularmente el IMAS. Bueno, habrá que ver si eso finalmente es cierto cuando se comiencen a generar estadísticas en relación con esas decisiones que se han tomado en esta administración. Pero de acuerdo con los datos del Estado de la Nación, de momento no se ve ese resultado. Y el otro factor importante aquí es uno al que en despertar.cr le hemos venido prestando muchísima atención en los últimos meses, que es el acceso
de los estudiantes de primaria y secundaria a la tecnología, particularmente con un programa que se debió desarrollar por parte del Ministerio de Educación con recursos del Fonatel, para llevar internet a los centros educativos y para darle la posibilidad con equipamiento, con computadoras a los estudiantes para que puedan acceder a ello. Un dato que publicábamos recientemente en Despertar, en un trabajo de nuestra compañera Crisia Morris, hablaba de acuerdo con datos de la Defensoría de los Habitantes, de cerca de 44,000 computadoras que se compraron y que no están en uso desde hace más de 2 años, que están en las bodegas de los centros educativos, pero que están en sus cajas nueveciticas, sin que nadie las haya tocado, sin que se hayan encendido nunca, porque hay forma de establecerlo, porque tienen un chip o algo así que permite establecer si la computadora se encendió. Resulta que hay al menos 44,000 que nunca se han encendido, no se han usado, y que deberían estar al servicio de los estudiantes. Después de eso hay otros casos. Recientemente publicábamos un reportaje de los colegas de la Agencia Francesa de Prensa, que le da servicio a Despertar, de una comunidad indígena fronteriza entre las provincias de Limón y Cartago, de una escuela. Sí hay computadoras en esa escuela, sí, pero resulta que la electricidad le llega gracias a unos paneles solares que se instalaron ahí. Los paneles se dañaron y nadie ha llegado a arreglarlos. Entonces, esencialmente no tienen electricidad y por ende no pueden usar las computadoras. Dicho sea de paso, en el resto de la comunidad tampoco hay electricidad. Entonces no es que si se llevaran las computadoras para la casa resolverían el problema, es simplemente que no se puede. Este tipo de situaciones de las que estamos hablando también las refleja de alguna manera el informe, cuando habla sobre todo de las cada vez más limitadas posibilidades que tienen los niños y jóvenes en los centros educativos para acceder precisamente a la tecnología. Sí, don Reinaldo, de hecho, bueno, el tema de la educación es bastante amplio. De hecho, lo que es el informe de competitividad que usted mencionaba anteriormente, ahí también se detalla mucho más de lo que es el tema de educación y sobre todo dentro y fuera del gran área metropolitana. Y los datos, pues también, bueno, ya eso lo veremos en otra entrega, pero sí son bastante alarmantes, diría yo. Por ejemplo, bueno, el informe ese mencionó que el acceso a internet en estudiantes en casas cayó en 69 cantones de los 82. Y no sé, yo creo que eso es preocupante. También es preocupante el hecho, digamos, de que esta administración también ha hablado mucho de lo de la ruta de la educación, sigue sin conocerse. Que nadie conoce, solo la ministra, ¿verdad? Exacto, entonces yo creo que todas esas situaciones alrededor de la educación, más estos datos que vienen a brindar estos informes, pues yo creo que es para que se dé un paso, digamos, adelante y se busque cómo resolverse. Porque, digamos, de hecho, en esa línea que no se cumple lo que es el tema de educación y salud son los más afectados, el informe señaló que esto pues no se alinea con las necesidades de desarrollo humano que tiene el país. De hecho, el informe Estado de la Nación dice que proyecta que de mantenerse la política fiscal actual, el presupuesto del Ministerio de Educación y programas selectivos como becas Avancemos se seguiría disminuyendo entre 2025 y 2029. Ahí hay un tema muy importante que se correlaciona con esto que nos trae a la mesa el informe del Estado de la Nación. A partir de 2018, 2019 más bien, cuando se aprueba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se estableció una norma que, por lo menos en lo particular, a mí me parece que no tiene mucho sentido, que es que a cada una de las instituciones públicas se le asigna un presupuesto equivalente a lo que pudo ejecutar el año anterior. Esto es medio tramposo, porque desde el punto de vista hacendario uno dice, ok, si eso es lo que puede gastar, pues eso le damos. Lo que pasa es que aquí no ha habido una valoración de en qué se debe gastar y por ende no se está midiendo la eficiencia de las instituciones.
Y en el caso del sector educación, particularmente los recursos que se asignan al Ministerio de Educación, ese ha sido uno de los puntos débiles, porque de repente la ministra incluso ha dicho, sí, es que el nivel de ejecución es muy alto. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que en el caso del Ministerio de Educación, la planilla que tiene es muy grande, muy, muy grande. Y además la infraestructura que tiene también es muy grande. Por razones obvias, ahí no estamos, más bien falta gente y faltan instalaciones educativas. No es un tema de que hay en exceso, simplemente que por la materia a la que nos estamos refiriendo es muy, muy grande. Entonces, eso hace que la mayor parte del presupuesto se vaya a gastos fijos, el grueso a salarios y una parte importante a costos administrativos, de electricidad, de agua, en fin, servicios públicos en general, y desgraciadamente ni siquiera queda para mantenimiento de instalaciones. Pero a lo que voy es que con esa lógica, una de las consecuencias es que se va reduciendo sistemáticamente el presupuesto para el sector educativo, y eso tiene un impacto ya no solo en estas cosas que estamos hablando, sino también en la calidad de la educación. Y esa es otra de las líneas del informe, Brandon. Sí, la calidad de la educación, bueno, eso también en lo que es el índice de competitividad se detalla mucho más, que la calidad de la educación, sobre todo fuera del gran área metropolitana, es bastante limitada. Y lo que apuntaba el informe pues es que eso preocupa porque las aulas fuera del gran área metropolitana reciben más estudiantes, pero la oferta educativa que les ofrecen pues es bastante limitada y disminuida en comparación a los estudiantes dentro del gran área metropolitana. También siguiendo un poco en esta línea de la inversión social, les decía que el ministro de Hacienda pues se refirió un poco a este tema. El informe salió el jueves, él el viernes participó en un foro que organizó la diputada Pilar Cisneros, y ahí él aprovechó y tomó el micrófono y habló un poco de esto. Dijo que el informe pues descriticaba un poco lo que era la parte de la inversión social, y él lo que decía es que bueno, se tendría que considerar que por ejemplo el próximo año más del 40% del presupuesto ordinario se destina para lo que son amortizaciones y pagos de la deuda, y que eso pues evidentemente influye en la capacidad de realizar inversión social. Y él también defendió que bueno, este gobierno sí ha hecho inversión social, bueno, el ejecutivo sí ha hecho inversión social, pero que pues la cobija con las amortizaciones y la deuda pues no les da para tanto. Lo que pasa es que en esos argumentos que planteaba el ministro yo difiero bastante. Sí es cierto que ha habido un esfuerzo sustantivo, y particularmente el ministro Acosta ha sido clave en ese proceso, de tratar de reducir el déficit, sobre todo por controlar la relación entre la deuda del Estado y, y el Producto Interno Bruto. Pero vamos a ver, hay varias cosas que se deberían considerar y que yo pienso que no se están considerando. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, tenemos que pensar en que se tiene que establecer un orden de prioridades general. Y ese orden de prioridades general yo creo que no lo hemos visto. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, dice una de las investigadoras del Estado de la Nación, en términos reales, el manejo político del gasto público ha sacrificado los recursos para financiar la educación, que en el 2023 tuvo una inversión por habitante menor a la de 2010, 82.325 colones versus 83.085 colones respectivamente. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de un retroceso en términos reales, estamos hablando de un retroceso de 13 años. ¿Por qué? Porque ha habido inflación. Me pueden decir que poquita, mucha o lo que sea, pero ha habido inflación. Es decir, los costos han aumentado, la población ha aumentado. Entonces se requiere de mayor capacidad por parte del Ministerio de Educación para atender las necesidades en esa área. Pero cuando los recursos bajan de esta manera, entonces hay un retroceso porque claramente no alcanza.
Eso más allá del tema que yo planteaba de la capacidad real del ministerio para ejecutar su presupuesto. Pero adicionalmente a esto hay que plantear otros elementos como el hecho de que no se defina claramente cuáles son las prioridades a la hora del gasto para poder decir, mire, sí, no necesitamos salirnos de este macro, pero dentro de este macro le vamos a dar prioridad a esto, a esto, a esto y a esto. Esa es la parte del ejercicio donde yo creo que se ha fallado. Y ojo, no es un tema solo de esta administración. Hay una tendencia en nuestro país a gastar donde es más fácil gastar. Y lo reafirmo con el tema que planteaba de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. La institución pública que gaste más es la que va a recibir más presupuesto, pero no hay una evaluación de si ese gasto es eficiente o no. Y la institución pública que gaste menos va a recibir menos. Entonces, de nuevo, no hay una evaluación de si al gastar menos dejó de atender áreas fundamentales o no, para poder establecer cuánto debería tener y cuánto debería gastar. No se está midiendo la eficiencia de la calidad de ese gasto, sino solamente el monto. Y ese es uno de los problemas, esenciales que nos encontramos a la hora de plantear este tema. Ahí creo que está la flaqueza de la argumentación del ministro de Hacienda. Claro, no es responsabilidad solo de él. El problema es que teniendo un ministerio de planificación y política económica, las decisiones en materia de planificación las está tomando Hacienda. ¿Por qué? Porque Hacienda es el que dice, si contamos con esta plata la vamos a gastar así, y eso no debería ser una responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Y ha habido también, y de hecho es un fenómeno que se repite de manera significativa, año tras año, porque en una serie de trabajos que hacía usted, Brandon, en relación con el presupuesto 2025, veíamos cómo los diferentes jerarcas de los ministerios llegaban a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa y se limitaban a decir, mire, es que eso fue lo que nos dio Hacienda. Mire, es que Hacienda nos dijo que en un presupuesto extraordinario nos van a poner la diferencia. Es decir, Hacienda decide en qué se gasta. Y eso no debería ser así. Hacienda debería decir, estos son los recursos que tenemos y a partir de una definición de políticas públicas se debería establecer cómo se va a gastar eso que hay. Pero en realidad el Ministerio de Hacienda hace de Ministerio de Planificación estableciendo en qué se debe gastar en este país. Y eso es uno de los problemas fundamentales que hay cuando hablamos de política social y de política educativa. No sabemos a ciencia cierta cuál es la política social y ya decía usted, y lo reafirmaba yo, tampoco sabemos cuál es la política educativa porque la ministra la tiene en la cabeza. Sí, sí, de hecho como usted mencionaba, en el tema, la discusión del presupuesto ordinario para el próximo año, eso fue uno de los temas que señalaron los diputados. Primero el tema de la ejecución de los ministerios. Decían que los datos que daban los ministerios durante las comparecencias desnudaban que eran no tan buenos para ejecutar. Y también pues reclamaron esta situación, ¿verdad? De que muchos básicamente llegaron a decir, pues no nos alcanzará el presupuesto para el próximo año. Vamos a solicitar un extraordinario. Y bueno, de hecho hay otros como el Ministerio de Justicia y Paz, el ministro Gerald Campos, fue uno de los que dijo que ya con el ministro Acosta pues tenían conversado que en el primer presupuesto extraordinario del próximo año les iban a girar los recursos faltantes en el Ministerio de Justicia y Paz. Y bueno, ahora también que usted mencionaba el tema de Mideplan, que creo que lo podemos, con un dato que estaba leyendo ahorita en la mañana, de hecho le comentaba a otro compañero, Mideplan hoy o ayer da a conocer que el Banco de Proyectos actualmente tiene 993 proyectos activos. Los sectores que tienen más proyectos son salud en primer lugar y educación sale en tercer lugar, y son los dos sectores que más han sufrido por los recortes de inversión social. Claro, lo de cuando ellos hablan de proyectos activos, hay que entender que no es
no es necesariamente que están en la fase de ejecución, Sí, ¿verdad? muchos en Sino fase que se está de inversión. trabajando en la parte de planificación, en la búsqueda del financiamiento, en fin, en las aprobaciones y todo eso, que se tiene que hacer previo a llegar a la fase de ejecución, que sería, digamos, en materia de infraestructura, por ejemplo, la construcción, o en materia de adquisiciones, la compra propiamente de los bienes de los que se trate. Entonces, hay que entender eso a la hora de escuchar un dato como este, porque se puede pensar que se está haciendo mucho más de lo que se está haciendo. Claro, los que tienen que generar las iniciativas están en eso. El tema es que no se está aterrizando. Entonces, claro, al final no avanzamos. Por eso, por ejemplo, en educación, hay tantos centros educativos hoy en día con problemas de infraestructura que incluso tienen órdenes sanitarias pendientes y no avanzamos más allá de que se está trabajando en la construcción de 11 centros educativos nuevos. Creo que ese era el dato que había dado el Sí, Ministerio de muchos, de Educación, hecho, pero si lo comparamos con la magnitud de las necesidades, en realidad eso es una inversión ínfima. sí, de hecho que muchos de estos proyectos de infraestructura en centros educativos y los que tienen órdenes sanitarias se iban a atender con lo que era el préstamo de Proeri, ¿verdad? Que ahí está la discusión en torno a eso. Bueno, en la parte de salud hemos mencionado algunos datos muy puntuales. Eh, Hay uno que sobresale, me parece a mí. Bueno, hay varios que sobresalen, pero hay uno que me llamó muchísimo la atención, que es la cantidad de device que hacen falta si tomamos en cuenta que la estimación inicial es de que cada uno de ellos debería atender no más de 4.000 personas. Sin embargo, eso nos está dando y entonces eso nos permite establecer que hay un faltante de 180 y tantas, 180 y cuántas, 189 189 bytes. Eso sin tomar en cuenta que, y yo voy a insistir sistemáticamente en este punto, algunos EVAIS se cuentan en el papel pero no existen en la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un solo centro médico operan 4 o 5 EVAIS y esa no era la idea cuando se establecieron estos equipos básicos de atención integral en salud. Pero bueno, en cualquier caso, ese dato del faltante de device es muy significativo porque implica situaciones importantes en cuanto a la calidad de la atención, sobre todo si partimos de algo tan esencial como tener acceso a la posibilidad de una cita. Sí, de hecho, bueno, en la parte de salud, el Estado de la Nación hace referencia a este tema, ¿verdad? De los EVAIS. Ellos dicen que según el parámetro que ha establecido la propia Caja Costarricense del Seguro Social, los EVAIS no deberían atender más de 4.000 personas en promedio. Sin embargo, el dato que ellos dan es que la mayoría de los 1.148 EVAIS que hay en el país atienden en promedio 4.584 personas, es decir, están atendiendo 584 personas de más cada país, y eso es lo que da es el faltante ¿verdad? Que dicen ellos de 189 países en todo el país para, digamos, cubrir ese promedio que establece lo que es la caja. Y en este tema, bueno, eso también crea lo que es dificultad o barreras en acceso a la salud. ¿Por qué? Porque, digamos, muchos, aquí hay un dato que mencionan sobre los EVAIS, que muchas personas se tienen que desplazar a hospitales regionales o nacionales para poder atender problemas que no les pueden atender en los distintos EVAIS que hay en el país. Y como consecuencia de eso se saturan los servicios de emergencia, de emergencia o de urgencia. Yo tengo una discusión con... Sí, por ejemplo, mira, el informe, bueno, lo que dice es que el servicio de urgencia es uno de los que destaca como barrera de acceso a la salud. Dice que el 59% de la población acude a áreas de salud sin servicios de urgencia directos, lo cual obliga a más de 3 millones a desplazarse a hospitales regionales o nacionales para recibir ese tipo de atención. Ahora, el otro dato, este sí es demasiado sorprendente, pero demasiado sorprendente. Para decirlo en términos populares, aquí la volaron. Uno se imagina
que la prestación de servicios de salud tiene más o menos el mismo costo, independientemente de dónde esté uno. Sí. Y pero resulta que, de acuerdo con los datos a los que tuvo acceso el Estado de la Nación, eso no es así. No. Pero no solo no es así, sino que las diferencias son bárbaras. Estamos hablando, y aquí leo el dato, en el 2023 el presupuesto por paciente para las 105 áreas de salud del país osciló entre los 48.696 colones en el caso de Pérez Celedón y los 430.975 colones en el área de salud de San Rafael de Punta Arenas. Estamos hablando de 8.8 veces la diferencia. Y en esa amplísima banda, usted se encuentra lo que sea. Entonces a uno le surge la pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que si a uno le van a atender una cortadura, le va a costar mucho más en San Rafael de Punta Arenas que en Pérez Celedón? Esencialmente la misma cortadura. Y si el paciente va por una gripe, es la misma gripe en Pérez Celedón que en San Rafael de Punta Arenas. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Yo esa parte sí no alcancé a entenderla. Sí, ese es uno de los temas, ¿verdad?, que menciona el informe en esta parte de salud. Y bueno, ¿verdad? No es que solo la diferencia se dé entre un cantón a otro, es que también se da, digamos, dentro de los mismos cantones. Porque de hecho uno de los temas o de los datos que apunta el informe es que, digamos, en la provincia de San José y Punta Arenas es donde se registran menores diferencias en el presupuesto asignado. En San José es 4.4 y en Punta Arenas 4. En tanto, Heredia y Cartago fueron las que menos, Heredia con 1,5 y Cartago con 1,7. Entonces, digamos, no es solo que la diferencia se dé de un cantón a otro o de una zona que está en el gran área metropolitana a una que esté en una zona rural, es que también dentro de las mismas provincias y los mismos cantones se están dando diferencias bastante grandes. No, y es muy interesante, porque cuando la comparación que poníamos al inicio entre Pérez Celedón y San Rafael de Punta Arenas, primero estamos hablando de dos puntos, aunque uno es de San José y el otro, el cantón de Pérez Celedón es de la provincia de San José, es un cantón fuera de la gran área metropolitana. San Rafael de Punta Arenas también está fuera del área metropolitana. Diríamos que en principio son condiciones más o menos parecidas, pero resulta que uno está en este extremo y el otro está en este extremo. Sí. Y eso es absolutamente incomprensible. Pero son realidades que se dan. Entonces, claro, ¿cómo incide esto en la prestación del servicio? En el presupuesto para cada una de las áreas de salud, que a su vez se traduce en el presupuesto para cada uno de los EVAIS. Ahora que está de moda discutir cuánto realmente cuesta el servicio y que una de las cosas que se ha dicho es que la caja no tiene un parámetro real de cuánto cuesta el servicio, sí, ni para los EVAIS que maneja por su cuenta, ni para los EVAIS que tiene bajo administración con las cooperativas y toda esta polémica que se generó en semanas recientes en nuestro país. Estos datos evidencian precisamente eso. Evidencian eso porque es increíble que haya una diferencia de más de 8 veces en el valor económico de la atención a una persona, básicamente por lo mismo. Porque, ojo, aquí no estamos hablando de que la cosa se distorsiona porque de repente a alguien tuvieron que hacer una cirugía a corazón abierto y que eso se está comparando con un dolor de muela. No, los EVAIS no hacen ese tipo de cosas especializadas. Ningún EVAIS. Entonces la comparación vale porque básicamente los EVAIS hacen lo mismo. Sí. Hay muy poquitas excepciones de algunos EVAIS que tienen un equipito que les permite hacer un examen que en otro lado no se hace, pero las diferencias son realmente muy pocas. Entonces el comparativo sí vale aquí. Y no hay elementos que distorsionen el resultado de esa comparación. Entonces son las cosas que tenemos que ir viendo para ir detectando dónde están los enormes problemas en cuanto a la atención de los pacientes. Sí, de hecho, bueno, ese es otro punto a los que apunta el informe, a los que critica, y es el tema de las asignaciones. Bueno, de hecho lo que dice es que las asignaciones no parecen estar asociadas al perfil epidemiológico de la población,
ni las necesidades sanitarias de los territorios. Ello porque entre áreas que brindan un mismo nivel de atención y entre áreas de las mismas provincias existen asimetrías en la distribución de los recursos. Y bueno, la investigadora del Estado de la Nación, Natalia Morales, dijo que uno de los efectos prácticos de esta planificación es que debilita la capacidad del sistema de salud para responder de forma eficiente y equitativa a las necesidades de la población. De hecho, bueno, aquí hay otro dato que a mí me llamó la atención cuando realizaba la nota del informe, y es que otra de las cosas que apunta este rubro del informe de la parte de salud es que la cobertura de servicios estratégicos es otra barrera de acceso a la salud. En ese apartado pues da un dato interesante y también alarmante. Por ejemplo, dicen que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres costarricenses. Sin embargo, a pesar de eso, la cobertura de mamografías para la población meta, que son las mujeres de 40 a 74 años, no supera el 49% en ninguna área de salud. O sea, es un dato... Eso explica el tema. Eso explica el tema de las listas de espera y la cadena y la bola de nieve que se arma con esto. En relación con eso mismo, veamos este dato. Hablamos de un 69% de las áreas de salud, ¿verdad?, que apenas ofrecen un servicio de resolución básica. Eso es como decir lo elemental, lo mínimo que usted puede aspirar. 69%. Estamos hablando de 72 áreas de salud. Cada una de ellas atendiendo en promedio 33,000 personas. Imagínense que solo tienen en los EBAIS acceso a los servicios más básicos a los que se puede aspirar. Y tenemos luego un 17% de las áreas de salud, estamos hablando solo de 18, que tienen alguna especialidad adicional a los servicios básicos. Y luego tenemos los EBAIS tipo 3 y tipo 2, que tienen más de una especialidad. Solo son el 14%. Esos son 15 áreas de salud y estamos hablando de que la población ahí son 70,000 habitantes. ¿Sí? Ahí vemos las diferencias. Sí. Y eso se traduce en diferencias en la calidad de la atención, diferencias en las oportunidades de atención para las personas, que es parte de los problemas que este país como tal no ha podido resolver. Sí, ese es uno de los graves problemas de salud que hay en el país. Y bueno, de hecho, en esa línea, ¿verdad?, el informe también da otro dato, y es que, porque antes mencionábamos que el servicio de emergencias es una de las barreras de acceso a la salud que hay en el tema de los EBAIS. El informe apuntaba que para la Caja Costarricense del Seguro Social, el 52% de los casos, digamos, que llegan a consulta en urgencias, no son urgencias y podrían básicamente verse en una consulta general. Y sobre esto, digamos, la investigadora Natalia decía que sugiere que algunas personas estarían acudiendo al servicio de emergencias para atender su problema de salud ante la imposibilidad de obtener una cita general o especializada en los EBAIS. O sea que ese es precisamente el tema de las listas, ese es precisamente el problema. Resulta que a usted le dicen en los EBAIS, sí, la cita usted la saca en el EDUS, sí, pero vaya usted a intentar sacar una cita en el EDUS para que vea lo que le pasa. No hay posibilidad de resolver. Y ojo, en las que tienen alguna especialidad, digamos, por ejemplo, algunas que hacen, ¿cómo se llama?, imágenes, o por ejemplo los que tienen servicios de odontología, ahí es peor la cosa, pero peor. Entonces, esa es parte de la complicación que hay. Bueno, nos extendimos más allá de lo que teníamos previsto para esta entrega. La verdad es que, como ustedes pueden ver, los datos son muchísimos y nos van dando una radiografía muy interesante de cómo está el país. En este caso, hablando de educación y hablando de salud, vendrán otras entregas en las que tocaremos otros temas igualmente
igualmente importantes, así que estén pendientes de estas entregas que vamos a ir preparando para todos ustedes. Gracias, Brandon. Muchas gracias a usted, don Reinaldo. Y sí, bueno, como decía usted, son temas bastante amplios. Y bueno, ya en lo que es en lo que serán las entregas del índice de competitividad, pues también se podrá profundizar más, porque ahí vienen datos pues más exactos, digamos, a nivel de cantones, y también pues se relaciona con todo esto. Y muchas gracias a todos los que nos ven. Ahí vamos a tratar, vamos a hacer el mejor esfuerzo posible para tratar de hacerles a ustedes una entrega cantón por cantón. Es complejo el tema, pero vamos a tratar de hacerlo. Estén pendientes de el canal de YouTube de despertar.cr, que vendrán muchas entregas más. Gracias.